¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella olvide, yo nunca te olvidaré. Isaías 49:15. Como introducción, vamos a desarrollar el texto que es el versículo de memoria. Más que el amor de una madre. Cuando el pueblo de Israel estaba desanimado por el cautiverio babilónico, pensaba que era inútil y seguían esperando el glorioso destino prometido a Israel. Les parecía que los días se prolongaban y que la visión era para un futuro distante. Y en el versículo 14 de Isaías 49 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y es entonces que viene la respuesta en el versículo 15, que precisamente es nuestro versículo de memoria, donde se compara el amor de Dios con el amor de una madre, que es el amor más poderoso que el ser humano pueda conocer. El amor materno se da también en el mundo animal como en el humano, y todos conocemos historias en las que las madres son capaces del amor abnegado más poderoso por salvar a sus hijos. Investigando un poco acerca del amor materno, se ha descubierto que hay una hormona producida por el cerebro, más precisamente por la hipófisis, en la zona central del cerebro, llamada oxitocina, también calificada como la hormona del amor. Esta hormona que Dios ha preparado tiene efectos en el útero, en el cual produce las contracciones, especialmente en el momento del parto, para permitir la salida del niño hacia el exterior. También actúa en las glándulas mamarias, provocando la eyección de la leche después del parto, y además tiene importantes efectos en el comportamiento social de la madre. Se la asocia con el amor, la empatía, la confianza, la generosidad y el apego, además del comportamiento maternal y paternal. Se trata de un neuromodulador que actúa sobre el sistema nervioso central, modulando las conductas sociales, sentimentales y maternales y paternales. Hace sentir amor por el hijo que acaba de nacer y es muy importante en el cuidado del bebé y en la lactancia materna, la cual es fundamental para crear el vínculo tan especial que existe entre la madre y el recién nacido. El amor abnegado se define como un compromiso asumido hacia los demás, sin esperar recibir nada a cambio. El amor de la madre es la representación del verdadero amor puro y sincero, que se sustenta en una fe absoluta e inconmensurable. Está presente en todos los momentos de la vida de los hijos, y mientras más lo necesitan, más fuerte e intenso se hace ese amor. Es capaz de traspasar su propio cansancio, de superar desvelos, enfermedades, angustias y muchas otras situaciones por el bienestar y la educación de sus hijos. Los hijos crecen y aparentemente dejarían de necesitar a su madre, pero el dolor que supone la separación de ella muchas veces es insuperable. El amor de la madre es sublime e incondicional. El hijo no tiene que hacer nada para ser querido. Todo lo que necesita es ser hijo. La oxitocina es importante para el desarrollo del bebé y su salud mental, en la resiliencia del bebé y de la madre. Es importante reconocer la base neural del amor, porque entonces comprendemos que todo este sistema de estructuras nerviosas
y de hormonas, de las cuales la oxitocina es la más importante, ha sido diseñado delicadamente por Dios. Cuando la mamá ve a su bebé en peligro, hay una activación significativa en ciertas áreas cerebrales y secreción de estas hormonas para actuar en favor de su hijo. Entre estas otras hormonas están la prolactina, el estradiol y la progesterona. Hay cambios fundamentales en la materia gris del cerebro, tanto de madres como padres antes del nacimiento. Sin embargo, a pesar de este maravilloso sistema neuroendocrino diseñado por Dios para asegurar la supervivencia del bebé, alguien completamente dependiente de los padres para desarrollarse normalmente. Tristemente vemos cada vez más mujeres que se niegan a asumir su papel de madres, que abandonan a sus hijos y hasta algunas que los matan. Pero Isaías 49:15 dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Su pueblo, afirma Isaías, y también ahí nos incluye a nosotros, no tiene idea de la profundidad ni de la perdurabilidad del amor que Dios le tiene como pueblo. Deuteronomio 7:7 y 8 dice que Dios es el que nos ama, el que hace grandes cosas por nosotros, como fue el hecho de transformar a la simiente de Abraham en una nación poderosa, que al salir de Egipto eran solo una familia de 70 miembros, pero a su debido tiempo el Señor los multiplicó como las estrellas del cielo en multitud. También está el concepto de un Dios fiel, que recalca la idea de total confiabilidad y que es misericordioso, lo cual refleja los conceptos de amor ardiente, deseo ferviente, bondad desinteresada, gracia, favor y misericordia. Representa la cumbre de la abnegación. El Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia. El amoroso corazón de Dios siente un ardiente cariño por su hijo amado, Efraín, quien nos representa a cada uno de nosotros. Aunque Dios tuvo que castigar a su pueblo por sus pecados, su amor no podía abandonarlo y sus entrañas se conmovían por él con misericordia. El amor de Dios es exponencialmente superior al de cualquier compasión humana, incluso a la madre de un recién nacido. El segundo punto, vamos a ver amor conmovedor, Oseas 11:1-9. Dios tenía sobrada razón para estar irritado contra Israel debido a su reacción frente a su amor y cuidado que él mismo le había prodigado desde su infancia. Su interés por ellos era el de un padre para con su hijo, interés que no compartió ninguna nación en el mismo grado. Esta relación comenzó cuando Moisés le dijo a Faraón el mensaje del Señor de que dejara salir a su pueblo. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, el pueblo no quiso reconocer la invitación de Dios y se entregó a la idolatría, especialmente a las diversas
mm, representaciones del dios Baal. A pesar de eso, en Oseas 11:13 aparece la figura de un padre que enseña a su hijo a caminar, tomándolo en brazos cuando tropieza o cae. Así como un padre amante tolera pacientemente a un hijo que aún no ha llegado a tener uso de razón, así también el Señor había soportado pacientemente a su pueblo inmaduro, que ignoraba los misterios espirituales del reino de los cielos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, dice Oseas 11:4. Estas cuerdas eran muy diferentes de las que emplean los hombres para amansar a los animales salvajes. A veces debe usarse la violencia para domar a los animales a fin de domesticarlos para un trabajo útil. Pero Dios no fuerza a los hombres, no usa cuerdas duras y ásperas ni anillos de hierro, sino que nos atrae por medios razonables, ejercitando nuestra inteligencia y despertando nuestros afectos. Dios nos atrae a Él de una manera adecuada a la dignidad de nuestra naturaleza, pues fuimos hechos a la imagen de Dios. La compasión divina es retratada en la Biblia mediante un lenguaje visceral que la hace muy expresiva, emocional y corporalmente. El Señor dice a su pueblo en Oseas 11:8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es similar a los términos usados en la Biblia para describir la angustia humana. Estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera, dice Lamentaciones 1:20 para describir este aspecto visceral también de la angustia humana. El tercer punto es la compasión de Jesús. En varias parábolas, Cristo utiliza repetidamente términos de emoción visceral y desgarradora para describir la compasión del Padre. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, dice Mateo 18:27. Del mismo modo se descubre la compasión de Jesús por la gente, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. En el tercer viaje por Galilea, grandes multitudes le seguían que estaban desamparadas, mejor traducido como fatigadas, vejadas, acosadas y dispersas. También significa ser echado, estar desamparado, abandonado, estar postrado en tierra. Al parecer, la gente estaba tan decaída y se sentía tan abandonada que ya no realizaba ningún esfuerzo por mejorar su condición religiosa. Les parecía que ya no tenían esperanza, y Mateo señala que eran ovejas que no tienen pastor. Los encargados de la grey en los tiempos de Jesús no eran más que asalariados. El buen pastor, el Mesías, pastorea a su rebaño con fidelidad y rectitud. No permite que ninguna de sus ovejas tropiece. Las conduce con toda santidad y no habrá entre ellos arrogancia para que ninguna sea oprimida. El buen pastor Cristo, en contraste con el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir,
es el que da su vida por las ovejas. Mateo 15:32 dice, y Jesús les mandó a sus discípulos y a los discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este texto se refiere a la alimentación de los 4.000 en el verano del año 30 después de Cristo. El Salvador siempre se siente conmovido por las angustias y los sufrimientos humanos. Según el deseo de todas las gentes de la página 371, la mayoría de estos 4.000 eran gentiles que manifestaron gran interés en oírlo. Después de estar un día completo más parte del día anterior y del posterior, la gente tenía hambre porque las provisiones que habían llevado para un día o quizás 2 ya se habían terminado y Jesús estaba preocupado por su bienestar físico, no tan solo por el espiritual. En Mateo 20:30 al 34 se describe la compasión de Jesús ante la aparición en medio de una gran multitud al salir de Jericó de 2 ciegos, según Mateo, que habían alcanzado a oír que Jesús estaba en ese grupo y que clamaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aunque muchos los reprendían para que se callasen, posterior, por temor a que provocaran un incidente público que sirviera para arrestar a Jesús, sin embargo, Jesús tuvo misericordia de ellos, los atendió cortésmente y les devolvió la vista porque tuvo compasión de ellos. En Marcos 1:41 se menciona también el caso de un leproso que se acercó a él en medio de una multitud. El concepto popular de aquellos días con respecto a la lepra entre los judíos era que ésta había sido enviada como un castigo divino a causa del pecado, por lo cual creían que no debían interferir en los decretos de Dios tratando de aliviar o curar la enfermedad. Pero Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Este concepto de compasión en el griego original transmite la idea de afecto o compasión y se refiere literalmente a las partes internas de un cuerpo humano, especialmente las vísceras o entrañas. O sea que las emociones de Jesús reflejan una profunda compasión en un nivel visceral que podría referirse a los intestinos o a los riñones. La compasión de Jesús conmueve las partes internas de su cuerpo. Jesús fue corporal y emocionalmente conmovido a causa de la profunda compasión y amor que sentía por las personas, lo mismo que en el Antiguo Testamento se describe con respecto a la profunda compasión que Dios el Padre siente por su pueblo. El cuarto punto dice, nuestro Dios apasionado y compasivo es celoso. En el Antiguo Testamento, Dios no solo es calificado de compasivo, sino también de celoso. Deuteronomio 4:24 declara, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esto describe a un Dios que no puede tolerar afectos divididos ni un servicio tibio. Generalmente en el Antiguo Testamento esta declaración de que Dios es celoso tiene relación con la idolatría. Él no tolera un corazón dividido. Jesús mismo dijo, ninguno puede servir a 2 señores. Dado que el Señor consideraba a su pueblo como su esposa, la idolatría era conceptuada como adulterio.
El celo o los celos humanos tienen generalmente una connotación negativa e implican falta de confianza, resentimiento, maltrato o agresividad. Pero no se debe confundir esto con el celo divino mencionado con frecuencia en la Biblia. El celo de Dios es una preocupación por el bienestar de su pueblo. Su determinación de que nada surja entre él y ellos, que pudiera engañar, minar o destruir la relación con él. Como Él es el único Dios verdadero, la salvación solo se encuentra en Él. Que el hombre siga a cualquier otro Dios es un engaño que lleva a la destrucción y a la muerte. El celo o indignación divinos a menudo se manifiesta en formas que parecen severas, pero que más tarde se entienden como la disciplina necesaria para el beneficio final de la gente de dura cerviz. Dios aprecia el amor de los suyos y le duele profundamente cualquier disminución de su afecto por él. El celo de Dios puede ser definido más adecuadamente como el amor apasionado que Dios siente por su pueblo. Él desea una relación exclusiva con su pueblo. Los celos de Dios nunca son caprichosos o sin motivos, siempre responden a la infidelidad de las personas que dicen amarlo. Podríamos hacer una distinción entre los celos negativos, que se definen como tener sentimientos negativos por los logros de otro, envidia, y el celo positivo de Dios, que significa estar intensamente y positivamente interesado en la persona amada. En 2 de Corintios 11:2, Pablo declara que cela con el celo de Dios a la iglesia de Corinto, con lo cual quería decir que estaba profundamente preocupado porque los corintios pudieran ser engañados y pervertidos por los falsos apóstoles. En el buen sentido, Dios está celoso por su pueblo y no tolera rivales. Le duele profundamente cualquier disminución de su afecto hacia él. En conclusión, cuán sencilla es la invitación de ir a Cristo, cuán claro es el camino de la verdad y de la rectitud, cuán tortuoso es el camino de las tinieblas y del error, cuán sencillas y explícitas son las seguridades que da Dios y cuán hermosamente cristalinas son sus promesas. Cuán sencillo y real es el amor verdadero, mientras cuán confuso es el corazón dividido. Cuán estrecho y angosto es el camino de la rectitud y de la vida, en contraste con el camino amplio y tortuoso del pecado y de la muerte.